Bueno, bienvenidos una vez más y vaya conmigo a la escritura siempre a la segunda epístola del apóstol Juan, versículos del 8 al 9. Estamos siempre en nuestro estudio de las epístolas del apóstol Juan. Y en esta oportunidad vamos a estar meditando en los versículos 8 y 9. Hemos titulado este mensaje El galardón completo. El galardón completo. Y vamos a ver qué significa esto de acuerdo a la palabra. Segunda de Juan 8:9 dice: Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál sería nuestro galardón completo? ¿Y acaso podemos perder este galardón? Quizá estas serían las preguntas que nos vienen a la mente en el momento que estamos hablando acerca de este término. ¿Cómo podemos evitar perder el galardón completo? Y cuando hablamos acerca de esto también es como que nos dieran un regalo a la mitad. Quizá eso se viene a la cabeza. Primer galardón completo quiere decir entonces que hay un galardón incompleto. ¿Qué significa esto? Y a esto nos vamos a enfocar en los siguientes minutos de este estudio bíblico, porque hay otro tipo de galardones que probablemente sean provisionales o tengan un tiempo límite, y hay un galardón que es total, completo, y ese es el que ustedes y yo vamos a andar buscando a la luz de la Escritura. Vigilemos entonces para no perder el galardón completo. Es necesario que ustedes y yo estemos alertas todo el tiempo. Este tipo de estudios y este tipo de alertas que el Señor manda a través de estas epístolas universales, es decir, estas epístolas abiertas a que todos podamos leerlas y no con un destinatario específico como es la epístola a los romanos, la epístola a los gálatas o a los tesalonicenses, en el estudio de la teología se llaman epístolas universales, no tenían un pueblo determinado a quien estaba siendo escritas. Hemos aprendido en los últimos estudios que en la introducción era a la señora elegida, a sus hijos y a nosotros. Así se llamaron los últimos 3 estudios que hicimos, y esto pudiese ser una continuación de estos 3 estudios y está enfocado a la señora elegida, que ya dijimos en el estudio número 1 que estaba dirigido a una persona físicamente, pero también a la señora elegida como la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces está para ustedes y para nosotros. El primer punto que quiero compartir es alertas para no perder el esfuerzo que otros hicieron por llevarnos al galardón completo. Ustedes y yo somos producto de un trabajo que alguien efectuó como una persona enviada por Dios para podernos compartir la palabra. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen sus historias personales de cómo llegaron a los pies de Cristo y tienen en la cabeza tal vez un nombre o un rostro de alguna persona que Dios usó para que pudiesen dar la tonada correcta, el acorde correcto para que sonara música en sus oídos al momento de ponerles la palabra de Dios. Y yo estoy muy consciente y tengo una lista de personas que estuvieron involucrados en ese proceso de un nuevo nacimiento en mi vida. Les he reconocido públicamente y por supuesto también les he agradecido públicamente el hecho de haberse tomado el tiempo de poder hablarme de la palabra de Dios, ya que al igual que muchos de ustedes probablemente yo era una persona difícil para convencer en cuanto a las cosas de Dios. Y este equipo de seres humanos valientes no menguaron en el momento de encontrarse conmigo y empezar a conversarme acerca de la palabra de Dios, y les voy a estar súper agradecido siempre por haber tenido ese valor. Y de esa manera, a través de su testimonio, a través de su amor, a través de su paciencia, el poder enseñarme a dónde estaba el verdadero galardón y no los galardones que da el mundo en cuanto a las cuestiones profesionales, en cuanto a las cuestiones económicas o de posición social. Es por eso que nuestra visión cambió. Yo estoy seguro que en lo que yo estoy hablando ahora de esto, usted está ubicando en su cabeza 2 o 3 nombres, 2 o 3 rostros de personas que un día compartieron la palabra de Dios con usted.
A manera de introducción, hace poco tuve la oportunidad de estar en una asignación de trabajo y sentados en una mesa desayunando, coincidí con un compañero de trabajo en cuya casa nos reunimos por primera vez, mi esposa y yo, a recibir un estudio bíblico como este. Y empezamos a recordar esos viejos tiempos hace 20 y tantos años. Nuestros hijos estaban pequeños, los hijos de él estaban pequeños, mi hijo mayor estaba recién nacido y llegamos y los niños de ellos estaban, recuerdo, ya ellos son universitarios, ya salieron de la universidad, ya están trabajando, son adultos, y esos niños estaban acostados en un sofá tomándose una pacha, un tete o como sea que se le diga en su país, tomando su lechita, escuchando el estudio bíblico con algunos años, quizás 5 o 4 años. Y recordando todo eso, vimos cómo fue nuestros primeros momentos del nacimiento en las cuestiones de Dios. Y ahora hemos logrado entender que el galardón completo no lo vamos a tener aquí en este mundo, sino que le estamos apostando a poder tener ese galardón completo cuando todo esto termine y estemos en la presencia de Dios, que es la invitación que siempre hacemos al final del estudio. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar esas alertas para no perder el esfuerzo que todas estas personas hicieron para que un día yo pudiera llegar a los pies del Señor Jesucristo? ¿Qué puedo hacer? No, es cierto que yo no debo vivir mi vida para complacerlos a ellos, debo vivir mi vida para complacer a Dios. Sin embargo, es importante que nosotros hagamos un esfuerzo para que todo ese trabajo no haya sido en vano. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Es parte del versículo base. Entonces, ¿cuál es el más grande galardón de lo que habla la Biblia? Yo quisiera que me acompañara al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 22 y 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 22 y 23, para ir entrando en materia acerca de lo que se refiere a ese grande galardón. Dice el versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os apartaren de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, con H mayúscula, Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y esto es lo que a veces encontramos en el mundo, el señalamiento, la burla, el por qué, el cuestionamiento, el por qué vivimos como vivimos, adorando a Dios y yendo a la iglesia, encontrando espacio para podernos reunir, aunque sea virtualmente, y estar aquí listos para poder compartir la palabra. Pero dice la palabra de Dios, gozaos en aquel día. Nos vamos a gozar en aquel día. Y vamos a ver un poco más adelante cuál es ese día, el día en el cual va usted y yo vamos a recibir ese galardón completo. Porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. En una de nuestras ediciones de Estación de Recarga, que usted la puede ver en nuestro canal de YouTube, Alessandro López Camilot, o la puede ver también en esta plataforma, en Instagram, en esta cuenta, decíamos que nosotros debemos invertir para el cielo, que hay cosas materiales en este mundo que probablemente nos llenen de satisfacciones momentáneas y que cuando nuestro contrato se termine en este mundo, más nos vale haber tenido una buena inversión en los cielos. A esto se refiere. Tengamos un buen galardón ya listo y completo esperándonos a nosotros. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, habla acerca del hall de la fama de los cristianos y los creyentes. Usted puede leerlo completo. Vamos a leer nada más una parte que habla acerca de Moisés. Y dice la escritura, Hebreos 11, 24 en adelante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A esto me refiero, es exactamente lo que estamos hablando. ¿A dónde tenemos puesta nuestra mirada? La tenemos puesta en el carro, la tenemos puesta en la cuenta de banco, la tenemos puesta en el negocio, en el trabajo. ¿A dónde hemos puesto nuestra mirada? Moisés tuvo todo eso en sus manos y no perdió la brújula, no perdió su norte, puso la mirada en el galardón, que era
ser un buen amigo de Dios, tener su corazón lleno del Espíritu Santo y servirle a Dios sobre todas las cosas. Entonces, la exhortación, es vigilar continuamente mis convicciones para que no me desvíe de la fe en Jesucristo. Cuando hemos tenido una vida longeva en Cristo, 10, 20, 30 años de estar expuestos a la palabra de Dios, de estar expuestos a la liturgia de la iglesia, a sus protocolos, a la alabanza, a esto y lo otro, como que llega un momento en que nos aburrimos. Eso le pasa a todo el mundo. No es pecado admitirlo. Tenemos que dinamizar nuestra vida espiritual de manera que esas cosas ya no nos aburran, de manera que esas cosas siguen siendo vitales en nuestra vida. Tenemos que buscar otros métodos para que la doctrina de Cristo no nos aburra, para que la palabra de Dios no nos aburra, para que el adorar a Dios no nos aburra. Tenemos que buscar una manera en la que continuamente mis convicciones y mi doctrina bíblica permanezcan intactas. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor ni del equipo de alabanza, no es la responsabilidad de los sugieres en la iglesia, no es la responsabilidad del que lidera el grupo. Es mi responsabilidad ser creativo delante de la presencia de Dios para mantener vivo el fuego de Cristo en mi vida. Esto es cuidar el tesoro de mi salvación. Cuidar el tesoro, cuando hablamos acerca del fruto de vuestro trabajo, como dice el texto base que hemos utilizado, que viene de una frase original en griego que podemos traducir: mirad que no perdáis el estado de creyentes en la verdad y en el amor, diciendo nosotros fuimos los instrumentos para obrar o producir en vosotros. A eso se refiere todo esto cuando decimos el fruto de vuestro trabajo, cuando nosotros nos hemos esforzado por algo. Por eso es que a veces usted y yo, cuando hemos trabajado con alguien, hemos aconsejado a una persona, hemos estado viéndolo cómo ha mejorado en su vida, que tal vez cuando nos encontramos con esa persona estaba su vida hecha pedazos, y conforme fue conociendo de Cristo, conociendo el amor de Cristo, la persona como que fue cambiando su semblante, fue cambiando su estilo de vida. Y uno dice, qué bien, no por lo que nosotros hayamos hecho, porque eso debemos tenerlo claro, no somos nosotros los que cambiamos vidas, cambia vida el Señor, cambia las vidas de estas personas, las cambia el Espíritu de Dios. Nosotros únicamente acompañamos a estas personas en su proceso de cambio o en su caminar hacia Dios, pero el Señor es lo que empieza a hacer la obra. Entonces, nuestro trabajo sobre ellos nos da mucha satisfacción cuando los acompañamos en ese camino, y nos da mucha tristeza cuando de repente vemos cómo estas personas empiezan a salir del camino o retroceden, o sencillamente después de un tiempo vemos que todo lo que hemos leído, que todo lo que hemos aprendido acerca de Cristo, para ellos no ha sido ningún cambio significativo. Marcos capítulo 8, versículo 36, dice la Biblia, Evangelio según San Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? De nada sirve que nosotros seamos unos grandes trabajadores y que hayamos, como dice esta escritura, hagamos mucho fruto en nuestro trabajo, pero nosotros descuidemos nuestro propio galardón. Entonces, en este punto, yo quiero que hagamos una conjunción de estas dos cosas. Nos da tristeza cuando una persona por quien hemos invertido tiempo enseñándole, discipulando de la palabra de Dios, caiga o se pierda en el camino, pero también en el camino nosotros nos podemos ir perdiendo el interés, perdiendo la lectura bíblica. ¿De qué me sirve ganar al mundo si voy a perder mi propia alma? Entonces tengo que cuidar de otras personas, pero también tengo que cuidar de mí mismo. ¿Cómo estoy? ¿Ha hecho usted un análisis personal? ¿Me aburren las cosas de Dios? ¿Me aburre leer? ¿Me aburre orar? ¿Me aburre oír alabanzas? ¿Me aburre ir a la iglesia? ¿Me aburre servir en el ministerio? ¿Me aburre? ¿Qué me aburre? ¿Por qué estoy así? Eso es autoanálisis, eso nadie se lo va a arreglar. Tiene que buscar ese espacio para que usted pueda volver al fuego de Dios. Tiene que irse, le voy a dar un par de soluciones que en algunos momentos me han servido. Usted tiene que retirarse, tiene que buscar un espacio. Yo no estoy diciendo que vaya a un retiro formal, organizado por una iglesia, que compre su tarjeta, que vaya con su mochila, que se quede a dormir en un lugar. Está bien si lo quiere hacer, no tengo nada en contra de eso. Pero buscar un retiro personal
Es decir, voy a tomar una mañana absolutamente solo para estar con Dios. Buscar el espacio para estar a solas. A veces uno no quiere ruidos, apagar el celular, apagar todo y buscar la presencia de Dios por unas horas. No es necesario irse a una montaña, no es necesario irse a un retiro, a un rancho en la playa, a un rancho en la montaña, a un centro de retiros. No es necesario, aunque es bueno y hay que hacerlo de vez en cuando, pero mi retiro personal en la búsqueda de Dios es importantísimo para poder cuidar mi gran galardón y para tener mi alma sana en Cristo Jesús. Es una elección diligente porque valorizamos la salvación o el galardón eterno al momento de mantener este ejercicio personal. Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36, dice la Biblia, Lucas 6, 35 y 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Estos son ejercicios para mantener nuestra vitalidad espiritual y nuestra buena relación con Dios, y también para poder robustecer el galardón que Dios ha tenido para nosotros en estas prácticas diarias. Porque nosotros podemos tener el nombre de cristianos, el parche de cristianos aquí puesto en el hombro, el sello de cristiano aquí puesto en la frente, pero no participamos de nada que pueda robustecer el amor de Cristo en nuestra vida. Y de esta manera es como nosotros lo vamos a robustecer. Ahora, la siguiente interrogante que tenemos es cómo podemos vigilar y guardarnos de no perder nuestro estado de creyentes. ¿Cómo debemos vigilar lo que está en nuestro alrededor? Insisto una vez más, cuando usted y yo nos convertimos, y no quiero asustar a algunos de nuestros visitantes diciendo convertirse, porque pareciera de que usted deja de hacer algo por hacer otra cosa, abandona toda su vida anterior por convertirse a un movimiento religioso y eso es pecado, eso nos asusta. No, tranquilos. La palabra conversión en la Biblia significa dejar de ver un objetivo por buscar otro objetivo. Eso es así de sencillo. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de un cambio de iglesia, no estamos hablando de ese tipo de cosas que para algunas personas puede sonar tabú. La conversión es cuando yo dejo de ver nada por ver a Dios. Ese es convertirme, dejar de ver en este sentido para ver en este otro sentido. Y todos necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Entonces, dejemos de hacer lo que estamos haciendo y veamos hacia Dios. Esa es la conversión. No estamos hablando de una doctrina bíblica, no estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de una corriente de pensamiento, ni una corriente filosófica. Es únicamente convertirse a Dios, que Él sea el centro de su vida. Entonces, ¿cómo podemos vigilar nosotros perder nuestro estado de creyentes en el Señor? Es decir, de enfocar nuestra vida hacia Dios en esa conversión natural y guardar ese que es nuestro mayor tesoro. Déjeme decirle que una de los puntos principales en su oración todas las mañanas, cada vez que usted abra los ojos, estoy seguro que usted le da gracias a Dios por haber abierto los ojos y gracias a Dios por un día nuevo. Y gracias a Dios por haber tenido una cama donde dormir. Y gracias a Dios porque no tuvo una gotera que le cayó toda la noche en la cabeza porque el techo estaba dañado. Y gracias al Señor porque estos días, por lo menos acá en nuestro país, en El Salvador, estoy seguro que en otros lugares también ha estado un poco fresco, está hecho un poco de frío y usted ha tenido algo con que cubrirse por la noche. Cuando nosotros le damos gracias a Dios por todas esas pequeñas cosas que hacen la vida, también pasamos por alto el darle las gracias por la vida eterna. Usted y yo tenemos asegurada la vida eterna. Si este huracán o cualquier otro, o el COVID o lo que sea, reclama nuestra vida, está bien, nos vamos a ir de este lugar y nuestros familiares llorarán por nosotros, pero tenemos el seguro de vida eterna, el seguro de la vida eterna que fue comprada esa póliza a través de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario.
Él pagó por su póliza de seguro de vida eterna, que es el galardón completo del que estamos hablando. Es por eso que en las mañanas, también después de dar gracias a Dios, porque dormimos bien, porque tenemos una cama, porque tenemos un techo y porque tenemos una colcha rica que nos tapó del frío por la noche, también tenemos que darle gracias a Dios por la vida eterna, porque si todo eso no hubiera estado y hubiéramos fallecido esa noche, hubiéramos hecho el reclamo de la póliza del seguro de vida eterna y estuviéramos delante de la presencia de Dios, que al final es el destino que nuestra fe indica que es el correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese enfoque, damos gracias a Dios todos los días porque un día alguien nos habló de Cristo, entendimos la idea, empezamos a caminar ese camino que nos enseñaron y llegamos a conocernos personalmente con el Señor entregándole nuestra vida. A eso se llama conversión. Y también entregamos nuestra vida teniendo la esperanza de la vida eterna. A eso le llamamos el gran galardón o el galardón completo. A ese punto es al que vamos. Entonces tiene sentido el texto base que hemos tomado hoy como referencia. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sobre todo esto estamos hablando en estos dos versículos de la segunda epístola del apóstol Juan. A la realidad de algunos creyentes que han apostatado o se apartaron de Jesús al dejar de creer en su muerte y resurrección como único medio de salvación, es a donde va enfocado esto. Hemos hablado en algunos estudios anteriores acerca de la apostasía y dijimos que es un pecado que solo puede ser cometido por un creyente. Una persona que no cree en el Señor, que no ha tenido una conversión, ya explicamos hace unos minutos acerca de la conversión, que no ha tenido una genuina conversión con Dios, no puede caer en el pecado de la apostasía, porque es negar a Jesús una vez que hemos tenido la fe en Él. Entonces, tenemos que tener cuidado porque esa realidad le ha sucedido a algunos creyentes y ellos no cuidaron su fe, no cuidaron el precio, no cuidaron el galardón, no cuidaron su caminar con Dios y dejaron contaminar su interior de un montón de cosas negativas que lo único que hicieron fue alejarlos de la realidad. Entonces la palabra original griega o la frase griega dice cualquiera que se extravía. Esa es la frase que aparece en la Biblia, quiere decir cada uno que va adelante, a eso se refiere, cada uno que va adelante. Y esto significa literalmente en esta oportunidad un mal sentido, es decir, va adelante en la dirección incorrecta. Aquel que se desvía, el que va adelante, el que caminó, el que dejó de seguir al guía, el que tomó su propio plan de vuelo, su propia ruta a seguir y se desvió. Y es por eso que la Biblia en el original dice cuando uno va adelante. A eso se refería cuando se extravía. Entonces tengamos cuidado porque a veces nosotros queremos liderar personalmente y con conceptos humanos nuestra propia espiritualidad. Nosotros queremos liderar con nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones, nuestros conceptos y nuestra filosofía humana, nuestra vida espiritual y no permitimos que el que lidere todas esas características de nuestro interior sea el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Y es ahí donde empezamos a ir hacia adelante y a liderar nuestro camino, pero nos extraviamos del centro del camino, que es el Señor Jesucristo. Entonces tenemos algunas formas prácticas que quiero compartir con ustedes para guardar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tengo 3 formas prácticas. De seguro habrán muchas otras que podemos ejercitar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y para eso estudiamos la palabra de Dios, para conocer mucho más de las cosas que podemos hacer para tener una sana relación con Dios. Pero aquí voy a compartir 3 con ustedes. Lo primero es, de acuerdo al versículo que dice andando en la verdad. Andar en la verdad implica también andar en el amor. Y el otro día tuve una sentada breve con uno de mis hijos que me preguntaba acerca del amor y me decía, pero no el amor en cuanto a que está enamorado de alguien, sino el amor en general como un concepto bíblico. Y me decía, ¿qué es eso? Y bueno, el amor es un deseo humano, es un sentimiento humano, es un sentimiento de la cabeza,
está prejuiciado. ¿A qué se refiere todo esto? Y pues, por supuesto, atinamos a ir a la Biblia, porque en la Biblia es a donde está el centro del amor, que es el Señor Jesucristo, en el hecho hombre que vino a este mundo, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, manifestó y practicó el amor. Y por supuesto, hay un capítulo completo en la Biblia dedicado al amor, 1 Corintios capítulo 13, en donde está la descripción perfecta del amor. Entonces, andar en amor no solo es estar enamorado de la novia, no solo es estar mandándole mensajitos de texto a la novia para sentirse bien, no es solo las maripositas en el estómago cuando ya voy a ver a mi pareja, no es solo ese pensamiento que no me deja dormir porque no pude hablar con él o con ella. El amor va mucho más allá. El amor tiene diferentes niveles, el amor tiene diferentes maneras de expresarse, el amor tiene diferentes conceptos con respecto a las personas que están a su alrededor. Y por eso vemos en 2 de Juan capítulo, versículos del 4 al 6, que hicimos el primer estudio de nuestra serie basado en esto. 2 de Juan, versículos del 4 al 6, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y que este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Ya en esta misma epístola se hablaba acerca del amor como parte de nuestro andar cristiano. Entonces, formas prácticas de guardar la fe en Jesucristo: manifiesta el amor, de acuerdo a cualquier guía que podamos encontrar en la Biblia. 1 Corintios 13 es una perfecta guía, pero también en otras porciones de la Escritura vemos cómo el amor de Cristo debe ser manifestado. Número 2, andar en la verdad significa ser luz en medio de las tinieblas. Y esto tenemos que nosotros tener claro cuál es mi rol dentro de mi núcleo, cuál es mi rol dentro de mi área de acción. ¿Estoy siendo luz o no estoy siendo luz? ¿Estoy opacando la imagen del Señor Jesucristo donde yo voy? ¿Tengo mal carácter o mi carácter es complicado o soy muy comunicativo en cuanto a algunas cosas de la otra gente? ¿Qué es lo que está sucediendo que evita que la luz de Jesucristo brille en mi vida? Ese debe ser un autoanálisis. Yo creo que todos nosotros debemos ser lo suficientemente maduros para poder analizarnos a nosotros mismos. Soy muy crítico, me gusta criticar, me gusta ver los defectos en la otra gente, me gusta murmurar, me gusta siempre hallarle el arrocito negro en el depósito de arroz. ¿Por qué siempre ando viendo lo malo? ¿Por qué no siempre? Son autoanálisis que uno tiene que hacer. Yo me apunto, soy el primero, levanto la mano, porque me apunto en algunas de estas cosas que he dicho. Es necesario que nosotros hagamos un autoanálisis, porque de nuestra boca salen cosas, de nuestro aspecto salen cosas, de nuestro rostro salen cosas, de nuestro, lo que se llama body language o nuestro lenguaje corporal, salen cosas que opacan la luz de Cristo en nuestra vida. Entonces debemos de cuidar eso. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 lo dice claramente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Explicamos hace poco lo que era un almud. Almud era un recipiente donde se medían granos o se medía líquidos también, y era un recipiente como de metal, o en aquellos tiempos era como de piedra. Y imagínese, usted mete una candela y le da vuelta al almud, pues no sale nada de luz de él, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y entonces a consecuencia de eso, después de la coma, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Número 3, la tercera herramienta que puedo proveerle es andando en la verdad. Esto implica presentar defensa de nuestra fe en Jesucristo encarnado contra los anticristos y sus falsas enseñanzas. Hace 2 estudios hablamos acerca de los anticristos o de los anticristianos que ahora inundan el mundo. Y nosotros, los cristianos, nos hemos hecho 2 extremos.
o el primero, sumamente peleoneros contra ellos, queriendo defender nuestra fe y agarramos una trinchera y nos empezamos a defender y nos defendemos a matar. Y los otros mejor se quedan callados y no dicen nada y prefieren pasar calladitos sin luz, sin el olor a Cristo, poniendo en riesgo su grande galardón porque prefieren no generar contienda. Pero algo de lo que nosotros tenemos que hacer es presentar la defensa del Señor Jesucristo. Yo no estoy diciendo que usted agarre un machete y vaya y haga una revuelta. Yo no estoy diciendo que agarre piedras y tire piedras. Yo no estoy diciendo eso, pero lo que sí debemos es que la gente tenga claro, para bien o para mal, que nosotros somos hijos de Dios. Les guste o no les guste, nosotros tenemos que dar a conocer que somos redimidos, que somos restaurados, que somos perdonados, que somos justificados y que vamos a reclamar nuestro gran galardón, que es la vida eterna en la presencia de Dios, y que vamos a ser completos en ese momento. Eso la gente lo tiene que saber. No tengo por qué pasar por la secreta, no tengo por qué estar en un momento de esconder. Y eso aquí en nuestro medio, o por lo menos en esta parte del mundo, no hay persecución. Por lo tanto, yo no debería ocultarle a nadie lo que hago por Cristo. Yo no debería ocultarle a nadie que soy cristiano, nacido de nuevo, que leo la palabra de Dios, que es la Biblia, y que soy salvo y me voy a ir a la presencia de Dios el día que Él llame a este cuerpo. Segunda de Juan, versículo 7, en el estudio anterior leíamos esta porción que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y quien esto hace es el engañador y el anticristo. Recuerdan ustedes que hablamos sobre esto. Si usted no lo recuerda o no estuvo en ese estudio bíblico, váyase aquí a nuestra librería o a nuestra biblioteca aquí en Instagram, en esta cuenta, y ahí está el estudio bíblico para que lo vea. Y si no, ya sabe, visítenos también en nuestro canal de YouTube, en Alessandro López Camilot, y ahí está esto que hablamos acerca de los anticristianos. Ahora tenemos el primer tiempo de participación, en el cual tengo dos interrogantes. La primera: ¿estamos vigilando por nosotros mismos, andando en la verdad, haciendo estas tres cosas que ya hablamos diariamente para no perder nuestro estado de creyentes? Eso es lo primero. Está dando mantenimiento al espíritu. Número 2, estamos alimentándonos de la sana doctrina para evitar caer en el estado de apostasía, que es el negar la fe en Jesucristo, habiendo sido redimidos por su sangre preciosa. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿O estamos creciendo o dejando de crecer? Hay que buscar la palabra de Dios. Vigilemos para no perder nuestro galardón completo. Entonces, ¿qué es nuestro galardón completo? Después de todo esto que hemos hablado, de acuerdo al texto base. El original griego de esta frase, galardón completo, significa la cosecha, la plena recompensa. A eso se refiere cuando en el original griego se refiere a esta frase. Media recompensa para los santos no hay ninguna. No hay media recompensa para los santos. O se pierde toda o se recibe toda en plena comunión con Dios. Ese es un comentario del estudioso, del teólogo Engel. Es la plenitud de nuestra salvación. Ese es el galardón completo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo, dice el texto base de este estudio. Entonces, la plenitud de nuestra salvación, o ese galardón completo, ocurrirá en el día de la redención, a lo que también la Biblia llama la primera resurrección o el arrebatamiento de la iglesia. Y es ahí donde todos queremos estar listos. Estoy seguro que muchas personas que han escuchado, que son simpatizantes de la fe cristiana, están volviendo a ver para otro lado en este momento, o están tratando de no escuchar este tipo de doctrinas que parecen sobrenaturales o que parecen inventadas en alguna novela de ficción. Es real. La Biblia dice que todos los cristianos nacidos de nuevo, marcados por el Espíritu Santo y por la sangre preciosa del Cordero de Dios, un día seremos arrebatados. Un día va a venir el Señor a traer a su iglesia, es decir, a todos los creyentes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos tomados juntamente con ellos en las nubes, y ahí nos reuniremos con el Señor. Eso no es invento, esa no es una novela de ficción, esa es la realidad. Eso va a pasar. ¿Está listo? ¿Está listo para usted irse con todos los creyentes?
Ese es el grande galardón, ese es el galardón completo. Ahí nos van a entregar el galardón a usted y a mí. Y todo lo que hemos pasado, porque a veces uno dice, o a veces la persona dice, sí, pero yo me sacrifico por Cristo, yo he dejado de hacer un montón de cosas por Cristo, yo he dejado esto. Ahí está su inversión. Está en esa inversión de haber cuidado sus convicciones cristianas, de haber cuidado su vida cristiana para ser escogido por el Maestro en cuanto Él venga y nos vayamos todos en ese primer encuentro con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Leo rápidamente los textos bíblicos que respaldan esta doctrina. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos que esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Ese es el grande galardón. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53, dice la Biblia: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso va a suceder. ¿Quiere estar ahí usted? Prepárese. Mantenga un buen ejercicio espiritual. Mantenga una buena relación con Dios. Mantenga una buena relación con la palabra de Dios para que sus convicciones no estén en juego y haya cosas que empiecen a sacarlo del camino, para que no nos salgamos del camino. La plenitud de nuestra salvación o este galardón completo es para los que hayamos terminado la carrera con fe, con fidelidad, con fortaleza, bien llenos del Espíritu. El apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo, en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo quiero ser parte de ese grupo, yo no sé usted. Pero yo quiero estar en la presencia de Dios en el momento que Él venga por su iglesia y que ese galardón completo, así como lo dice el apóstol Pablo en esta porción, esté listo para mí, porque hay para todos los que lleguemos. Termino con otras dos interrogantes. ¿Estamos vigilando mientras esperamos la plenitud de nuestra salvación? ¿Estamos vigilantes? ¿Estamos viendo para todos lados para no perderla? ¿Anhela su alma el bendito día en que Dios va a venir por nosotros? ¿O le tenemos miedo? ¿O quisiéramos quedarnos un rato más en el mundo? ¿O no nos quisiéramos morir? ¿O no quisiéramos irnos a la presencia de Dios? Si tenemos esos temores, esos miedos de poder llegar a ese día y no saber si nos queremos quedar aquí o irnos, es necesario revisar nuestra fe. Así que le invito a que usted lo haga. Si usted quiere estar seguro completamente que el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, usted se va a ir con Él, tiene que hacer una oración de fe. Tiene que entregarle su vida a Cristo. Tiene que estar seguro de su partida de nacimiento que está asentada en la alcaldía de los cielos. Es por eso que yo le invito a que haga una sencilla oración, muy sencilla, en la cual usted le va a abrir el corazón a Cristo y lo va a recibir en su corazón como Señor y Salvador. Esa oración la voy a hacer en los próximos segundos. Y usted, que ya tiene la seguridad de que es salvo, de que su partida de nacimiento está inscrita en el libro de registro del cielo, le invito a que le dé vida a su vida espiritual, que le dé color a su vida espiritual, que permanezca en ese contacto directo con Dios y pueda generar cuestiones sobrenaturales en su vida a través de su presencia. Ahora yo le invito a usted para que por primera vez dé este paso de fe con el Señor Jesucristo, que pueda cerrar sus ojos ahí donde está y me permita acompañarlo en el camino. Como le dije hace un rato, yo no le puedo perdonar los pecados, yo no le puedo llevar la vida eterna, no le puedo dar el galardón completo, pero le puedo acompañar en una oración. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento
perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Quiero el galardón completo y pasar contigo la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén.